El nitrógeno es un elemento químico de número atómico 7, símbolo N, y que en condiciones normales forma un gas que constituye el 78% del aire de nuestra atmósfera. La aplicación comercial más importante del nitrógeno diatómico es la obtención del amoníaco por el proceso de Haber. El amoníaco se emplea con posterioridad en la fabricación de fertilizantes y ácido nítrico. Las sales del ácido nítrico incluyen importantes compuestos como el nitrato de potasio y el nitrato de amonio, ambos empleados como fertilizantes. Los compuestos orgánicos de nitrógeno, como la nitroglicerina y el trinitrotolueno, son a menudo explosivos. La hidracina y sus derivados se usan como combustibles en cohetes. El nitrógeno pertenece a los ciclos biogeoquímicos que originan la vida de todo ser que habita el planeta Tierra. Durante este ciclo, el nitrógeno no solo se encuentra presente en la atmósfera. Además, en el suelo existen bacterias fijadoras del nitrógeno atmosférico. Estas bacterias forman compuestos inorgánicos como el amoníaco y nitratos que pueden ser utilizados por las plantas como alimento nutricional. El resto de los seres vivos incorporan el nitrógeno a través de las cadenas tróficas. Los restos nitrogenados que excretan los seres vivos, como la urea y los organismos muertos, pueden ser de nuevo utilizados por las plantas, dando lugar a una nueva fuente nutricional. Otras bacterias del suelo, las bacterias desnitrificantes, devuelven el nitrógeno de nuevo a la atmósfera, dando lugar al ciclo biogeoquímico del nitrógeno. El nitrógeno es esencial para todos los seres vivos. Cerca del 98% del nitrógeno de todo el mundo se encuentra en tierra sólida, dentro de la estructura química de roca, tierra y sedimento. El resto se mueve en un ciclo dinámico entre la atmósfera, océanos, lagos, corrientes, plantas y animales. Pequeñas cantidades de nitrógeno presente en tierra y sedimentos también entran a formar parte de este complejo ciclo. El nitrógeno molecular es un gas incoloro e inodoro, que constituye el 78% de nuestra atmósfera. Sobre cada metro cuadrado de la superficie terrestre se encuentran 8 toneladas de nitrógeno. El nitrógeno molecular es estable, y para convertirlo a otros compuestos químicos se requiere una gran cantidad considerable de energía. Un relámpago contiene energía suficiente para lograrlo, haciendo que el nitrógeno y el oxígeno que se encuentran en el aire formen óxidos de nitrógeno. La energía fotosintética de las plantas y la energía química de los microorganismos del suelo también pueden convertir el nitrógeno en otras formas químicas. Todos estos procesos naturales ocurren en los ciclos del nitrógeno en nuestro medio ambiente. Además del nitrógeno molecular, también circulan en nuestra atmósfera trazas de óxido de nitrógeno, vapor de ácido nítrico, amoníaco gaseoso, compuestos de partículas de nitratos, amonios y nitrógeno orgánico. En el planeta, las contribuciones de nitrógeno por actividades humanas rivalizan o exceden a las contribuciones de fuentes naturales para muchas de las trazas de estos compuestos. Los compuestos de nitrógeno atmosférico forman un ciclo entre la tierra y el agua a través de deposiciones atmosféricas. Las deposiciones húmedas, principalmente la lluvia y la nieve, aportan nitrato y amonio. En las deposiciones secas también tienen lugar interacciones complejas entre compuestos de nitrógeno de la atmósfera con plantas, agua, tierra, roca o superficies de edificios. Un aspecto clave para los científicos, las autoridades y el público es hasta qué punto están afectando las actividades humanas a la forma y cantidad de nitrógeno en la atmósfera, a la disposición de compuestos de nitrógeno en la atmósfera y al ciclo de nitrógeno en el medio ambiente.
La combustión provoca temperaturas altas por las que el nitrógeno puede oxidarse para producir óxidos de nitrógeno. No sorprende, por lo tanto, que en las emisiones de vehículos a motor, los aparatos eléctricos y las calderas industriales sean las mayores fuentes de óxidos de nitrógeno en la atmósfera. Las actividades humanas suponen hoy en día más del 90% de las emisiones de óxido de nitrógeno en los Estados Unidos. Según la Agencia Norteamericana de Protección Medioambiental, las emisiones de óxido de nitrógeno oscilaron entre 20 y 23 millones de toneladas desde 1972, el doble del valor en 1950, que ocurren cuando hay luz solar conectan los óxidos de nitrógeno y otros gases traza con la formación del ozono. Dependiendo de las condiciones atmosféricas, estas reacciones pueden ocurrir a varios cientos metros de la fuente original del óxido de nitrógeno, o después de que los contaminantes hayan sido empujados por la fuerza del viento hasta varios cientos de kilómetros de la fuente natural, quizás cruzando fronteras estatales o nacionales. Por último, algunos óxidos de nitrógeno se convierten en vapor de ácido nítrico o partículas de nitrato. La precipitación elimina ambos contaminantes del aire. Como consecuencia, en las precipitaciones suele haber mayor cantidad de dichos contaminantes. El nitrógeno molecular diatómico es un gas relativamente inerte que compone alrededor del 79% del aire que respiramos. Sin embargo, el elemento químico nitrógeno, en forma monoatómica, puede ser reactivo y poseer niveles de ionización, llamados estados de valencia, desde +1 o +5. Por esto, el nitrógeno puede formar varios óxidos diferentes. Usando el modelo de Niels Bohr del átomo, el estado de valencia se relaciona al número de electrones que están deficientes o en exceso en el ion en comparación con la molécula neutral. Es importante conocer que la vida promedio de los óxidos de nitrógeno es de 120 años, solo siendo degradados por los fotones existentes en la atmósfera. Los compuestos de NO2 y NO constituyen los dos óxidos de nitrógeno más importantes desde el punto de vista toxicológico, siendo el primero de ellos el más nocivo. Diversos estudios epidemiológicos muestran que la exposición aguda a N2 puede provocar lesiones en las vías respiratorias y en los pulmones, ocasionando una reducción de la capacidad pulmonar y una mayor sensibilidad a los alergenos. En el caso de exposiciones prolongadas, se observan cambios irreversibles en la estructura y función de los pulmones, especialmente en los niños y las personas que padecen alguna patología respiratoria. Puesto que en Europa la contaminación por los óxidos de nitrógeno se debe fundamentalmente al tráfico rodado, aquellas poblaciones próximas a carreteras muy transitadas presentarán mayor riesgo de padecer los efectos de estos contaminantes, ya que se encuentran aledañas a la zona de contaminación. Además de sus efectos en la salud, los óxidos de nitrógeno causan importantes afecciones al medio ambiente. Así, el dióxido de nitrógeno se oxida fácilmente en el vapor de agua de las nubes para formar ácido nítrico, uno de los principales constituyentes de la lluvia ácida. Este ácido fuerte, de gran poder oxidante y altamente corrosivo, también puede formarse en fase gaseosa debido a la reacción del NO2 con el radical hidroxilo. En cuanto al óxido de nitrógeno, una vez liberado a la atmósfera, es oxidado rápidamente por el ozono para generar NO2, que a su vez interviene en el ciclo de formación del ozono troposférico, constituyente esencial del smog fotoquímico. Puesto que en las ciudades los niveles de óxido de nitrógeno son más elevados que los de NO2, las concentraciones de ozono son siempre inferiores en las áreas urbanas, donde predominan los procesos de destrucción del ozono. Por lo contrario, en la periferia de las ciudades o en áreas rurales alejadas de las fuentes contaminantes, las concentraciones de NO2 son superiores a las de NO, favoreciendo la formación de ozono. Finalmente, el óxido nitroso es un gas con potente efecto invernadero.
siendo considerado, a pesar de su baja concentración en la atmósfera, el tercer gas que más contribuye al calentamiento global, por detrás del dióxido de carbono y el metano. Ello se debe a su largo tiempo de residencia en la atmósfera y a su gran capacidad para absorber energía, unas 300 veces a la superior del dióxido de carbono. En zonas donde las concentraciones de óxido de nitrógeno son de gran cantidad, las principales afecciones a la salud pueden ser irritación a los tejidos del pulmón, a los humanos y reducir la resistencia de la gripe y otras infecciones respiratorias. Además, irritación de ojos y degradar la visibilidad y disposición de la vista. Demasiadas partículas finas en el aire producen la fea neblina que reduce la visibilidad de muchas ciudades del mundo, y hasta en ocasiones recubren las magníficas vistas de los parques naturales y áreas naturales. Estas finas partículas contienen compuestos de nitrógeno, entre ellos nitratos, amonios o ambos, y otros contaminantes compuestos de sulfatos y carbón. El sulfato es a menudo más responsable que el nitrógeno de la degradación de la visibilidad, especialmente en las zonas de mayor nivel urbano. La creciente contaminación de los óxidos de nitrógeno ha llevado a las naciones tecnológica e industrialmente más avanzadas a limitar sus emisiones. Las técnicas desarrolladas para controlar las emisiones de los óxidos de nitrógeno se pueden clasificar en dos grupos: aquellas consistentes en modificaciones en la combustión para reducir la formación de los óxidos de nitrógeno, mejor conocidas como medidas primarias, o aquellas que consisten en el tratamiento de los efluentes para eliminar los óxidos de nitrógeno, que se conocen como medidas secundarias. Cuando las técnicas empleadas para evitar la formación de los óxidos de nitrógeno no son suficientemente eficaces, es necesario adoptar medidas secundarias, que se basan en la retención de los óxidos de nitrógeno o su transformación en compuestos en elementos inocuos. Los óxidos de nitrógeno presentes en los gases de salida de una central térmica o cualquier otro tipo de fuente fija de emisión pueden ser eliminados por una serie de métodos o medidas secundarias que pueden estar basados en la absorción. Además, la absorción y en la reducción de los óxidos de nitrógeno con distintos agentes reductores en presencia o no de un catalizador. Entre los distintos métodos de tratamiento de los gases de combustión, la tecnología de catálisis ha demostrado ser un arma de gran utilidad en la preservación del medio ambiente, especialmente en la eliminación de los óxidos de nitrógeno, pues aporta soluciones eficaces para transformarlos en sustancias inocuas. Así, el proceso de la reducción catalítica selectiva, que utiliza amoníaco como agente reductor, es hoy en día la tecnología más utilizada y desarrollada en el mundo, pues permite eliminar eficaz, selectiva y económicamente los óxidos de nitrógeno presentes en los efluentes industriales, tanto de centrales térmicas como de fábricas de ácido nítrico u otras fuentes fijas. En el caso de las fuentes móviles, la principal estrategia para reducir las emisiones de óxido de nitrógeno consiste en el empleo de los catalizadores de 3 vías. Como su nombre lo indica, el catalizador de 3 vías convierte 3 contaminantes, concretamente los hidrocarburos, el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno, en gases menos nocivos. El catalizador está formado por un material de sustrato metálico o cerámico recubierto por un metal precioso, platino, rodio, iridio, y convierte alrededor del 90% de los contaminantes en dióxido de carbono. Estas medidas de mitigación resultan muy importantes, ya que los óxidos de nitrógeno, al estar presentes en la atmósfera, precipitan hacia los sustratos de forma de lluvia ácida, dejándonos expuestos tanto a la sociedad como al medio ambiente y las construcciones que nos rodean. La precipitación ácida puede perturbar el delicado equilibrio de los ecosistemas sensibles. Los niveles bajos de óxidos de nitrógeno en el aire pueden irritar los ojos, la nariz, la garganta, los pulmones y posiblemente causar tos, y una sensación de aliento, cansancio y náuseas. La exposición a bajos niveles también puede producir acumulación de líquido en los pulmones, 1 o 2 días
de la exposición, respirar altos niveles de óxidos de nitrógeno puede rápidamente producir quemaduras, espasmos y dilatación a los tejidos de la garganta y las vías respiratorias superiores, reduciendo la oxigenación de los tejidos del cuerpo, produciendo acumulación de líquido en los pulmones y la muerte. Esto quiere decir que el nitrógeno no solo se encuentra presente en la atmósfera, también precipita afectando a todos los habitantes de las ciudades, tanto rurales como urbanas de las ciudades. Los óxidos de nitrógeno se clasifican como contaminantes primarios y secundarios. Los contaminantes atmosféricos han sido clasificados de diferentes maneras, dependiendo sus características químicas del contaminante, sus características físicas, sus efectos o fuentes de producción, dando lugar a contaminantes primarios o secundarios. Los contaminantes primarios del óxido de nitrógeno son el dióxido de nitrógeno y el monóxido de nitrógeno. Los contaminantes secundarios se forman por las reacciones entre los contaminantes primarios y la luz ultravioleta del sol existente en nuestra atmósfera, dando lugar a ácidos sulfúricos y ácido nítrico. Dado a la existencia de óxidos nitrosos como contaminantes primarios y secundarios, en nuestro país la Profepa se encarga de destinar normatividades donde se regulan los límites permisibles que pueden existir en nuestra atmósfera. Una de ellas es la NOM-042 Semarnat del 2003. También la NOM 044 Semarnat de 2006 con el fin de controlar las emisiones. Además, la norma oficial mexicana 023 SSA1 de 1993 establece un límite para el dióxido de nitrógeno de 210 partes por billón para el promedio de una hora, la cual no deberá excederse una vez por año. En la siguiente tabla nos muestran los distintos contaminantes existentes en la atmósfera. Además, hace referencia al dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, entre otros. A continuación se presentan los límites permisibles para la salud humana al día, para la salud humana por año, además de los límites que puede soportar la vegetación.